La iglesia estaba llena de esperanza y alegría, pero nadie imaginaba que la felicidad estaba a punto de romperse. Ana y Carlos se encontraban frente al altar, rodeados de familiares y amigos que con sonrisas brillantes esperaban ese momento tan esperado. La luz dorada que entraba por los vitrales parecía bendecir la unión que estaba por concretarse. La novia, con su vestido blanco impecable y el ramo de flores frescas en las manos, miraba a Carlos con una mezcla de amor y nervios. Él, elegante y tranquilo, le devolvía la mirada con una sonrisa llena de promesas. Los murmullos suaves entre los invitados apenas cubrían el sonido de la música que tocaba el organista. En el fondo, las flores blancas decoraban cada esquina del templo, creando una atmósfera mágica y delicada. Los niños sostenían pequeñas canastas con pétalos, listos para lanzar al final de la ceremonia. Todo parecía perfecto. Ana sentía que ese era el día que siempre había soñado, un día donde el amor vencería cualquier obstáculo. El sacerdote, un hombre de voz pausada y profunda, comenzó la ceremonia con una bendición solemne. Su presencia imponía respeto, y sus palabras invitaban a la reflexión. Estamos reunidos aquí, comenzó, para celebrar la unión de dos almas que han decidido caminar juntas en este viaje llamado vida. Las miradas se enfocaron en la pareja. Ana apretó suavemente la mano de Carlos, y en ese pequeño gesto había un mundo de emociones. Mientras el sacerdote continuaba, recordando la importancia del compromiso, Ana no podía evitar sentir un pequeño cosquilleo en el estómago. Era una mezcla de emoción y miedo, un sentimiento que no lograba explicar del todo. Miró a su alrededor, notando las caras felices de sus seres queridos. Quería creer que nada podría arruinar ese momento, que su historia de amor, construida con años de paciencia y comprensión, estaba a punto de dar un paso definitivo. Entonces, justo cuando las palabras del sacerdote se volvían más profundas y la emoción en la sala aumentaba, un sonido diferente captó la atención de todos. Fue un leve susurro, un ruido de pasos que venían desde la parte trasera de la iglesia. Las cabezas comenzaron a girar lentamente hacia la puerta que estaba a punto de abrirse. Ana sintió que su corazón se detenía por un segundo. No sabía qué esperar. La puerta se abrió y entró un hombre vestido de negro. Su expresión era seria, casi grave. Caminó con paso firme, como si cada paso tuviera un peso especial. Nadie en la iglesia lo conocía, o al menos nadie esperaba verlo ahí en ese instante. Un silencio incómodo comenzó a instalarse, y los murmullos se convirtieron en miradas sorprendidas y suspiros contenidos. Algunos invitados intercambiaron miradas desconcertadas. Otros simplemente no podían creer lo que estaban viendo. El sacerdote levantó la mano para pedir silencio, y con una voz que reflejaba tanto calma como autoridad, dijo: «Alguien más tiene derecho a hablar». La frase resonó en el templo como un eco inesperado que paralizó a todos. Ana sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso, que el suelo temblaba bajo sus pies. No entendía qué estaba pasando, ni qué palabras cambiarían el curso de su boda. Los ojos de Carlos se entrecerraron por un instante, y pudo verse en su rostro un destello de preocupación. El hombre de negro se acercó lentamente al altar, sin apartar la mirada de Ana. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía que nadie podía controlar. Los invitados permanecían en silencio, aguardando con ansiedad las palabras que ese desconocido pronunciaría. Ana recordó todas las promesas hechas, todas las veces que creyó en el amor de Carlos, y de repente sintió que todo estaba en juego. La felicidad que había sentido segundos antes parecía lejana, como un sueño que se desvanecía con la llegada de la verdad. Ella sabía que ese momento sería decisivo, que la historia que todos pensaban conocer estaba a punto de revelarse en una manera que nadie esperaba. El sacerdote, con voz firme pero comprensiva, invitó a aquel hombre a hablar,
mientras todos contenían la respiración. Ana cerró los ojos un instante, tratando de prepararse para lo que fuera que estuviera por venir. La boda ya no era solo una ceremonia, se había convertido en un escenario donde la verdad y el amor se enfrentaban, y donde cada palabra tendría un peso eterno. El hombre de negro respiró profundo antes de comenzar a hablar. Su voz era firme, pero cargada de emoción contenida. Me llamo Andrés, dijo, y tengo algo que Ana y todos ustedes necesitan saber. La sorpresa fue total. Nadie esperaba que alguien así irrumpiera en una boda para revelar un secreto tan importante. Ana sintió que un frío recorrió su espalda. ¿Quién era ese hombre y qué tenía que ver con Carlos? Andrés avanzó un paso más hacia el altar, sus ojos fijos en Carlos, quien ahora lucía tenso y sin palabras. Carlos no les ha contado todo, continuó, y yo sé la verdad porque la viví muy cerca. Los invitados se miraron entre sí, algunos murmurando en voz baja, otros simplemente paralizados por la intriga. Ana intentaba entender cada palabra, mientras su corazón se aceleraba. Hace años, dijo Andrés, yo y Carlos éramos amigos. Pero hubo algo que Carlos hizo y nunca quiso admitir. Algo que puede cambiar la vida de Ana para siempre. La tensión aumentó. Carlos bajó la cabeza, claramente afectado, y Ana sintió como la esperanza que había tenido momentos antes empezaba a desvanecerse. Carlos mantuvo en secreto que tuvo otra relación, reveló Andrés, una relación que terminó hace poco y con la que tuvo un hijo. Un murmullo corrió por la iglesia. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros miraron a Carlos con incredulidad. Ana no podía creer lo que escuchaba. ¿Un hijo? ¿Una relación oculta? ¿Por qué no se lo había contado? Andrés continuó. Lo descubrí porque la madre del niño me pidió ayuda para que Carlos se hiciera responsable. No vine aquí para causar daño, sino para que Ana pueda tomar una decisión con toda la verdad. Las palabras caían como gotas de lluvia fría en un día soleado. La boda, que hasta ese momento parecía un cuento de hadas, se transformaba en un drama real y doloroso. Ana se llevó la mano al pecho, tratando de calmar el latido rápido de su corazón. Miró a Carlos y vio en sus ojos una mezcla de culpa y tristeza. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró, con la voz temblorosa. Carlos no respondió de inmediato. Su silencio pesaba más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. El sacerdote observaba con respeto, permitiendo que el momento fluyera sin interrupciones. Sabía que en ese instante se estaba poniendo a prueba algo más grande que la ceremonia misma, la confianza, el amor y la verdad. Los invitados permanecían en silencio, absorbidos por la revelación, como si todos fueran parte de una historia que jamás imaginaron. Ana comenzó a recordar pequeños detalles que antes había ignorado, señales que ahora tomaban sentido. Las llamadas que Carlos hacía en secreto, las veces que parecía distraído, su nerviosismo inexplicable. Todo encajaba en esa nueva realidad que Andrés acababa de exponer. La emoción empezó a crecer en Ana, mezclando tristeza con la necesidad urgente de respuestas. Se acercó un poco más a Carlos, buscando en su rostro una explicación, una verdad que pudiera darle calma. Pero solo encontró más preguntas. Carlos finalmente habló, su voz rota por la culpa. Ana, quería protegerte, quería darte un futuro sin problemas. Pero sus palabras sonaban vacías, insuficientes para sanar la herida abierta. Andrés añadió, no estoy aquí para pelear. Solo quiero que se haga justicia, que Ana no se case con una mentira. La frase resonó fuerte en toda la iglesia. Algunos invitados asintieron en silencio, otros bajaron la cabeza, pensando en lo frágil que puede ser la confianza. Ana sintió una mezcla de rabia y decepción, pero también un atisbo de alivio por saber la verdad antes de dar un paso tan importante. Sabía que ahora tendría que decidir no solo por amor,
sino por su dignidad y su futuro. El sacerdote se acercó a Ana y le habló con ternura. Tómate tu tiempo. No hay prisa. La boda quedó suspendida, y el silencio volvió a instalarse, esta vez cargado de reflexión y emociones profundas. Ana miró a todos los rostros alrededor y supo que ese día marcaría un antes y un después en su vida. El sol que entraba por los vitrales parecía menos brillante ahora, como si también la naturaleza estuviera guardando respeto por el momento que se vivía dentro de aquella iglesia. Ana se quedó en silencio, mientras su mente luchaba por entender todo lo que había ocurrido. Su historia, que hasta hace minutos parecía tan clara, ahora estaba llena de sombras que tendría que enfrentar. El silencio en la iglesia era tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Ana permanecía inmóvil, con la mirada fija en Carlos, quien luchaba por encontrar palabras que explicaran lo inexplicable. Los ojos de Andrés, firmes y decididos, seguían clavados en él, como si esperara una confesión sincera. Los invitados contenían la respiración, conscientes de que ese momento definiría el destino de la pareja y la boda. Carlos finalmente levantó la vista y habló con voz temblorosa. Es verdad, dijo, tuve una relación, pero no quería que Ana sufriera. Creí que podía manejarlo todo solo. Sus palabras parecían sinceras, pero también llenas de miedo y culpa. El niño es mi hijo, continuó. Y sí, nunca lo mencioné porque tenía miedo de perder a Ana, de perder todo lo que hemos construido. Ana sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Por un instante, todo el amor y la confianza que había depositado en Carlos se desvanecieron en una nube de dudas y dolor. Pero algo dentro de ella no quería rendirse. Quería entender, quería saber por qué Carlos decidió ocultarle algo tan importante durante tanto tiempo. Andrés dio un paso adelante, con una mirada seria pero respetuosa. Ana, la madre del niño, me pidió que viniera aquí para que escuches la verdad. No busco hacer daño, sino que tengas toda la información para decidir. Su voz era firme, pero había una sinceridad que hacía difícil no creerle. Los invitados intercambiaron miradas sorprendidas. Algunos susurraban entre ellos, tratando de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. La atmósfera, antes llena de alegría, se había transformado en un espacio de incertidumbre y tensión. Ana sentía que cada palabra, cada gesto, era un golpe directo a su corazón. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó Ana con la voz quebrada. ¿Por qué me ocultaste una parte tan importante de tu vida? Carlos bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de Ana. Tenía miedo, confesó. Miedo a perderte, a que todo se arruinara. Pensé que podía resolverlo solo, pero ahora sé que estaba equivocado. Ana respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que la invadía. En ese instante, comprendió que el amor no solo es felicidad y momentos hermosos, sino también verdad, honestidad y enfrentar juntos las dificultades. Miró a Carlos, esperando una respuesta que pudiera sanar su dolor. Andrés continuó, Ana, también quiero que sepas que Carlos ha intentado cumplir con sus responsabilidades, pero la situación no ha sido fácil para nadie. Sus palabras tenían un peso que hacía que todos en la iglesia reflexionaran sobre lo complicado que puede ser enfrentar las consecuencias de decisiones pasadas. La novia se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. La realidad golpeaba fuerte, pero sabía que no podía huir de ella. Sus pensamientos volaban rápido. ¿Podría perdonar a Carlos? ¿Podrían superar esta crisis juntos? La boda ya no era solo un evento, era una prueba de amor y de compromiso real. El sacerdote, con voz suave, intervino para recordar que el matrimonio es un camino que requiere sinceridad y apoyo mutuo. Es importante que Ana tome una decisión con el corazón tranquilo, dijo. El amor verdadero se basa en la confianza,
y esa confianza debe ser la base de cualquier unión. En ese momento, Ana sintió que tenía que hacer un esfuerzo para entender todo lo que estaba pasando, no solo desde la perspectiva de Carlos, sino también desde la suya propia. No era fácil, pero estaba dispuesta a escuchar, a sentir y a decidir con claridad. Carlos se acercó lentamente y tomó la mano de Ana con ternura. Sé que te fallé, pero te amo y quiero intentarlo, si tú me das la oportunidad, le dijo con sinceridad. Ana miró sus ojos y, por un instante, vio a ese hombre que la había enamorado. Pero también vio las dudas y heridas que quedaban por sanar. La tensión en la iglesia comenzó a disiparse lentamente, pero la incertidumbre seguía presente. Los invitados permanecían atentos, respetando el momento íntimo que Ana y Carlos compartían. Era un instante decisivo, lleno de emociones encontradas y promesas que debían ser honestas. Finalmente, Ana respiró hondo y, con voz firme, dijo: necesito tiempo para pensar. Esto no es algo que pueda decidir en un momento, ni siquiera en un día. El sacerdote asintió con comprensión, y el hombre de negro, Andrés, se retiró silenciosamente hacia el fondo de la iglesia. El sol comenzaba a bajar, y la luz dorada que antes llenaba el templo ahora parecía más suave, como si el día también estuviera reflejando la pausa y la reflexión que Ana necesitaba. La boda había sido interrumpida, pero algo más importante había comenzado: la búsqueda de la verdad y la posibilidad de un nuevo comienzo. La iglesia seguía en silencio, pero esta vez el ambiente era diferente, cargado de incertidumbre y emociones que nadie podía ignorar. Ana estaba sentada en uno de los bancos, mirando fijamente sus manos, que temblaban ligeramente. Todo lo que había imaginado para ese día se había desmoronado en cuestión de minutos. El sueño de una boda perfecta ahora parecía lejano y confuso. Carlos se acercó con cautela, como si temiera romper algo más que el silencio. Ana, entiendo que estés molesta y confundida. No esperaba que todo esto saliera a la luz de esta manera, dijo con voz baja y sincera. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas, pero con una fuerza que sorprendió a todos los presentes. Carlos, ¿por qué ocultaste algo tan importante? ¿Por qué no confiaste en mí? La pregunta flotaba en el aire, pesada y difícil de responder. Mientras tanto, Andrés permanecía al fondo, observando la escena con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que había hecho lo correcto al hablar, pero también entendía el dolor que su intervención había causado. No buscaba destruir a la pareja, sino dar a Ana la verdad que merecía conocer antes de dar un paso tan importante. La madre de Ana, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a su hija y la abrazó con ternura. Hija, esto no es fácil, pero siempre estaremos contigo, pase lo que pase. Esas palabras dieron a Ana un poco de consuelo en medio del caos emocional que sentía. Sabía que no estaba sola y que, aunque el camino fuera incierto, tenía el apoyo de su familia. Carlos, sintiendo la gravedad de la situación, decidió contar su versión con más detalle. Hace años, antes de conocerte, Ana, tuve una relación que terminó de forma complicada. La mujer quedó embarazada, y aunque no fui el mejor en manejar la situación, siempre intenté hacer lo correcto, explicó. Nunca te lo dije porque quería protegerte del dolor, pero ahora sé que esa protección fue un error. La confesión hizo que varios invitados se miraran entre sí, algunos con sorpresa y otros con comprensión. La verdad era dura, pero también humana, y eso hizo que la historia se sintiera más real y cercana para todos. Ana, aunque dolida, comenzó a comprender la complejidad de la situación y la dificultad que Carlos había enfrentado en silencio. En ese momento, el sacerdote intervino de nuevo, con una voz suave pero firme. El matrimonio no es solo un momento de felicidad, sino un compromiso profundo que requiere honestidad y perdón. Ana,
Carlos, ustedes deben decidir qué es lo mejor para sus corazones y sus vidas. Sus palabras parecían un llamado a la reflexión para todos los presentes. Ana tomó un profundo respiro y miró a Carlos a los ojos. Necesito tiempo para pensar y sanar. No puedo decidir nada hoy, ni siquiera si quiero continuar con esta boda. Carlos asintió, aceptando la decisión con humildad. Lo entiendo, Ana. Estoy dispuesto a esperar y demostrarte que puedo ser digno de tu confianza. La novia se levantó lentamente y caminó hacia la salida de la iglesia, seguida por su madre. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, mientras Carlos se quedaba atrás, enfrentando las consecuencias de sus acciones. El hombre de negro, Andrés, también se retiró discretamente, dejando que la pareja tuviera el espacio necesario para procesar lo ocurrido. La luz del sol que entraba por los vitrales parecía menos brillante, como si el día reflejara el estado de ánimo en la iglesia. La boda había sido interrumpida, pero lo que comenzaba ahora era un camino mucho más complicado y real, donde el amor tendría que enfrentarse a la verdad y al perdón. Ana sabía que esa decisión marcaría no solo el destino de su relación, sino también su propia fortaleza y capacidad para superar el dolor. Mientras caminaba por el pasillo de la iglesia, sintió que, a pesar de todo, aún quedaba una chispa de esperanza. Pero también sabía que esa chispa tendría que ser cuidada con paciencia y mucha honestidad. El día que había imaginado desde niña había cambiado para siempre. Ahora, en lugar de un final feliz inmediato, enfrentaba una historia con giros inesperados, donde el verdadero amor sería puesto a prueba de la manera más difícil. Pero Ana estaba decidida a no rendirse sin luchar por la verdad y por lo que realmente merecía. La tensión que quedó en la iglesia después de la interrupción fue solo el comienzo de una tormenta mucho más grande. Ana, con el corazón pesado y la mente llena de dudas, se retiró junto a su madre a un lugar apartado para poder pensar con claridad. Las palabras de Carlos y Andrés resonaban en su cabeza como un eco insistente, cuestionando todo lo que creía conocer sobre su futuro. Esa tarde, en la casa familiar, Ana se sentó en el sillón del salón, mirando por la ventana sin realmente ver lo que había afuera. La imagen de Carlos, con la mirada llena de culpa y miedo, no la dejaba en paz. No podía entender cómo alguien a quien amaba tanto pudo ocultarle una verdad tan profunda. Pero también sabía que solo con respuestas claras podría decidir qué camino tomar. Su madre se sentó a su lado y le tomó la mano. «Hija, sé que es difícil, pero no estás sola. A veces, la verdad duele, pero también libera. Debes escuchar todo, hasta el final, para tomar la mejor decisión». Ana asintió, agradecida por ese apoyo que le daba fuerza para enfrentar la realidad. Mientras tanto, Carlos estaba en su casa, sentado en silencio, repasando una y otra vez todo lo ocurrido. Sabía que había fallado, pero también quería hacer todo lo posible para enmendarlo. Decidió que lo primero sería hablar con la madre de su hijo para entender mejor la situación y ver cómo podían manejarlo con respeto y honestidad. Sabía que no sería fácil, pero el amor que sentía por Ana y su hijo era más fuerte que cualquier miedo. Al día siguiente, Ana recibió una llamada inesperada. Era la madre del niño, Clara. Con voz pausada y sincera, le pidió la oportunidad de hablar con ella en persona. Ana, con un nudo en la garganta, aceptó. Sabía que escuchar esa otra parte de la historia era crucial para entender todo lo que había ocurrido y para decidir su futuro. Cuando Clara llegó, Ana la recibió con cautela, sin prejuicios ni rencores. Ambas mujeres compartieron sus versiones de la historia, sus miedos y esperanzas. Clara explicó cómo había sido la relación con Carlos, las dificultades que enfrentó al quedar embarazada y cómo había intentado que él asumiera su responsabilidad. Ana escuchaba atentamente, tratando de comprender la complejidad del pasado que Carlos había ocultado.
Durante la conversación, Ana notó que Clara no buscaba conflictos ni peleas, sino simplemente que la verdad saliera a la luz para que todos pudieran vivir con honestidad. Esa sinceridad tocó el corazón de Ana y le ayudó a ver la situación desde una perspectiva diferente. Comprendió que el amor no siempre es sencillo y que las personas cometen errores, pero también pueden aprender y cambiar. Mientras tanto, Carlos decidió tomar una postura activa. Se reunió con Andrés para hablar abiertamente sobre lo que había pasado y planear cómo enfrentarían juntos el futuro, incluyendo cómo apoyarían al niño. Ambos hombres entendieron que la verdad debía ser respetada y que el bienestar de todos estaba en juego. Ana, por su parte, comenzó a sentirse más fuerte. Aunque el dolor seguía ahí, sabía que tenía que tomar una decisión con la mente y el corazón claros. No podía casarse con una mentira, pero tampoco quería perder la oportunidad de construir algo verdadero con Carlos si él estaba dispuesto a cambiar y ser honesto. Los días siguientes fueron de reflexión profunda para Ana. Habló con sus amigos, con su familia y también con ella misma. Sabía que la vida no sería igual, pero tenía la esperanza de que, si el amor era real, podría sobrevivir a esa tormenta. Finalmente, una tarde, Ana decidió llamar a Carlos. Quería hablar con él cara a cara, aclarar dudas y expresar lo que sentía. Sabía que no sería fácil, pero era necesario para encontrar una respuesta definitiva. Carlos aceptó sin dudar, agradecido por la oportunidad. Cuando se encontraron, hubo silencio al principio, pero luego las palabras comenzaron a fluir. Carlos se disculpó sinceramente, prometiendo que no habría más secretos. Ana le explicó que necesitaba tiempo, pero que también quería intentarlo si él demostraba con hechos que podía cambiar. Ese encuentro marcó un nuevo comienzo. No un final perfecto, sino una oportunidad para construir algo real, basado en la verdad, el respeto y el amor maduro. Ana entendió que el amor verdadero no es perfecto, pero sí auténtico y capaz de enfrentar cualquier adversidad. Ana decidió que si quería seguir adelante, debía establecer límites claros y buscar la verdad en cada rincón de su vida. No podía permitirse ser engañada nuevamente ni vivir con dudas que le carcomieran el alma. Así comenzó un proceso lento y lleno de altibajos que pondría a prueba su fortaleza y la de Carlos. Carlos, por su parte, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperar la confianza de Ana. Sabía que no bastaban palabras ni promesas, necesitaba acciones concretas que demostraran su cambio. Empezó a involucrarse más en la vida de la madre de su hijo y en las responsabilidades que había dejado pasar, aceptando el pasado con humildad. Ana fue testigo de esa transformación, aunque con cautela. Cada gesto, cada llamada y cada encuentro que Carlos tenía con su hijo y con Clara la hacía cuestionar menos y sentir un poco más de esperanza. Sin embargo, no podía evitar que el miedo y la desconfianza todavía la invadieran en momentos inesperados. Los días pasaban y la relación entre Ana y Carlos avanzaba, pero siempre con la verdad como pilar. Ana insistía en que nada se ocultara, y Carlos aceptaba sin resistencia. Sabía que esa era la única forma de construir algo duradero y honesto. A pesar de las heridas abiertas, había un deseo mutuo de sanar y crecer juntos. Un domingo, Ana invitó a Carlos a su casa para conocer a su familia más de cerca y para que viera que, aunque las cosas estaban difíciles, ella no quería renunciar a lo que habían construido. Su madre, siempre protectora, miró al joven con cierta reserva, pero también con esperanza de que esta vez las cosas fueran diferentes. La conversación entre ellos fue profunda y sincera. Carlos habló sin reservas sobre sus errores y sobre lo que había aprendido en ese tiempo de reflexión. Ana, con lágrimas en los ojos, expresó sus miedos y su deseo de confiar nuevamente. Fue un momento de vulnerabilidad compartida que fortaleció sus lazos. Sin embargo, la vida no se detiene, y las dificultades continuaron apareciendo.
La relación entre Carlos y Clara, aunque necesaria, generaba tensiones inevitables. Ana luchaba contra los celos y la inseguridad, mientras Carlos intentaba equilibrar sus responsabilidades y su amor por Ana. No era sencillo, pero ambos estaban comprometidos a intentarlo. Un día, Ana recibió un mensaje inesperado que cambiaría nuevamente el rumbo de la historia. Era una foto del niño con una carta breve de Clara, donde expresaba su gratitud por la comprensión y la oportunidad de que Carlos estuviera presente en la vida de su hijo. Esa imagen tocó el corazón de Ana y le recordó que, aunque la situación era compleja, también había amor y esperanza en medio del caos. Ana comenzó a entender que el amor no es solo para momentos felices, sino también para enfrentar tormentas y construir puentes cuando todo parece derrumbarse. Decidió que, aunque no sería fácil, quería seguir adelante con Carlos, pero siempre con los ojos abiertos y el corazón firme. La boda, que alguna vez fue una celebración perfecta, ahora se transformaba en un símbolo de lucha, verdad y compromiso real. Ana y Carlos sabían que el camino sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, aprendiendo a confiar y a amarse de manera auténtica. Mientras caminaban de la mano por un parque cercano, Ana miró a Carlos y sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. «Esto no es lo que imaginé», dijo, «pero creo que si luchamos, podemos encontrar nuestro camino». Carlos la abrazó fuerte y respondió, «No será fácil, pero te prometo que nunca más habrá secretos entre nosotros». El sol se ponía en el horizonte, y con él, un nuevo capítulo comenzaba para Ana y Carlos. Un capítulo donde la verdad, aunque dolorosa, era la base para construir un amor que pudiera resistir cualquier adversidad. Ana y Carlos caminaban por el parque con el peso de un pasado complicado, pero con la esperanza de un futuro diferente. Cada paso era una prueba, un recordatorio de que el amor verdadero no se mide solo en momentos felices, sino en la capacidad de enfrentar juntos las dificultades. Ana sabía que para avanzar debía dejar atrás la desconfianza, pero no era sencillo olvidar el dolor de las mentiras. Mientras hablaban, Ana confesó que sentía miedo, miedo de que todo se rompiera otra vez, miedo de entregarse y volver a ser herida. Carlos la escuchó con atención, sin interrumpir, porque entendía que esas palabras eran la verdad más profunda que ella podía compartir en ese momento. «Sé que fallé», dijo con voz firme, «pero también sé que puedo cambiar. No te pido que olvides, sino que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente». Las semanas siguientes fueron un reto constante para ambos. Ana decidió buscar ayuda profesional para manejar sus emociones y entender cómo superar la traición sin destruir su relación. Carlos, por su parte, comenzó a asistir a terapia para enfrentar sus propios errores y entender cómo ser un mejor padre y compañero. La distancia entre ellos se fue acortando poco a poco, pero aún quedaban heridas abiertas que requerían tiempo y paciencia. Una tarde, mientras Ana revisaba unas fotografías de su infancia, recibió una llamada de Clara. Esta vez la conversación fue diferente, más cordial y respetuosa. Clara le agradeció por su disposición a escuchar y por no juzgar, y le aseguró que su único deseo era que el niño tuviera una familia unida y feliz. Ana sintió una mezcla de alivio y sorpresa. Aunque la situación seguía siendo difícil, ese gesto le mostró que el perdón y la comprensión podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Carlos también empezó a involucrarse más en la vida del niño. Pasaba tiempo con él, asistía a sus actividades escolares y hacía todo lo posible para ser una presencia constante y positiva. Ana observaba esos cambios, y aunque aún sentía dudas, comenzó a confiar más en él. Sabía que el amor se construía día a día, con acciones que demostraban compromiso y responsabilidad. En medio de este proceso,
Ana y Carlos decidieron hablar nuevamente sobre la boda. No querían repetir el error de apresurarse, pero tampoco querían perder la oportunidad de sellar su compromiso con una ceremonia que reflejara la verdad y el respeto que ahora los unía. Empezaron a planear una boda diferente, más sencilla y auténtica, donde la honestidad sería la protagonista. Un domingo por la mañana, Ana visitó la iglesia donde todo había ocurrido. Entró con una mezcla de nostalgia y esperanza. Se sentó en uno de los bancos y recordó aquel día en que la boda se detuvo, cuando el sacerdote pronunció aquellas palabras que cambiaron sus vidas. Alguien más tiene derecho a hablar. En ese momento comprendió que esa interrupción no fue un obstáculo, sino un llamado a la verdad y a la reflexión. Mientras caminaba hacia la salida, Ana sintió que estaba dejando atrás una etapa llena de dolor para abrirse a un futuro donde el amor y la verdad pudieran coexistir. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que valía la pena luchar por esa felicidad auténtica. Carlos la esperaba afuera. La vio con una sonrisa tímida, pero llena de sinceridad. Se acercó y tomó sus manos con cuidado. «Estoy listo para empezar de nuevo, Ana. No perfecto, pero con todo mi corazón», le dijo. Ella lo miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía confiar plenamente. El sol brillaba con fuerza, iluminando sus rostros y llenando el aire de una energía nueva y renovada. Ana y Carlos sabían que el camino por delante tendría desafíos, pero también que juntos podían superarlos. La historia que comenzó con una boda interrumpida se transformaba ahora en un relato de amor real, construido sobre la base firme de la verdad, el perdón y la esperanza. Con esa promesa en sus corazones, comenzaron a caminar hacia su futuro, sin miedo, con la certeza de que lo más importante no era la perfección, sino la honestidad y el compromiso de enfrentar la vida juntos, paso a paso. La fecha de la nueva boda finalmente llegó. Esta vez, todo era diferente. No había prisa, ni falsas apariencias. Solo Ana, Carlos y las personas que realmente querían estar ahí, rodeados de un ambiente de sinceridad y calma que contrastaba con la tensión del pasado. La iglesia estaba decorada con flores sencillas, la luz del sol entraba suavemente por los vitrales, y el silencio era el preludio de un compromiso verdadero. Ana caminó hacia el altar con paso firme, vestida con un sencillo vestido blanco que reflejaba su nueva perspectiva, autenticidad y humildad. Carlos la esperaba, con una expresión que mezclaba nervios y esperanza. Cuando sus miradas se cruzaron, se entendieron sin palabras. Habían recorrido un camino difícil, pero habían llegado hasta ahí con la verdad como guía. El sacerdote, esta vez, no interrumpió ni hubo sorpresas. Solo habló de amor verdadero, de perdón y de la importancia de la honestidad en una unión duradera. Ana y Carlos intercambiaron sus votos, palabras simples pero cargadas de significado. Prometieron apoyarse en las dificultades, respetarse siempre y construir su futuro sin secretos ni mentiras. Durante la ceremonia, Ana pensó en todo lo que habían vivido. Recordó la angustia, las dudas, el dolor de descubrir la verdad de manera tan abrupta. Pero también recordó la fuerza que encontró en sí misma, en su familia, y en Carlos cuando decidió cambiar. Esa boda no solo unía a dos personas, sino también a dos historias que se habían entrelazado para crear algo más grande y real. Al finalizar la ceremonia, mientras los invitados aplaudían, Ana y Carlos se miraron con una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Sabían que el amor no siempre es perfecto, pero sí puede ser verdadero y suficiente para superar cualquier obstáculo. La fiesta que siguió fue sencilla, pero llena de alegría genuina. No hubo exageraciones ni falsas pretensiones, solo risas, abrazos y promesas de un futuro compartido. Ana y Carlos disfrutaron de cada momento,
conscientes de que estaban celebrando algo más profundo que una boda: la oportunidad de empezar de nuevo con honestidad y amor maduro. En los días siguientes, la vida continuó con sus retos, pero también con una nueva actitud. Ana y Carlos trabajaron juntos para equilibrar sus responsabilidades y para construir un hogar donde la confianza y el respeto fueran los pilares. La presencia constante de su hijo fue una bendición que unió aún más a la familia, enseñándoles a amar sin condiciones ni juicios. Ana entendió que el amor verdadero no elimina las dificultades, pero sí da la fuerza para enfrentarlas juntos. Carlos aprendió que ser honesto y responsable es la base para cualquier relación sólida. Ambos crecieron como personas y como pareja, reconociendo que el camino no siempre es fácil, pero sí vale la pena recorrerlo. Con el tiempo, la historia de Ana y Carlos se convirtió en un ejemplo para quienes los conocían. Un relato de cómo la verdad, aunque a veces dolorosa, puede sanar y transformar. De cómo el perdón y la honestidad son herramientas poderosas para construir un amor real y duradero. Ana, mirando hacia atrás, se sentía orgullosa de su decisión de enfrentar la verdad y no rendirse ante las adversidades. Sabía que esa elección le había dado la oportunidad de vivir un amor auténtico, sin máscaras ni secretos. Carlos, por su parte, agradecía cada día la oportunidad de redimirse y de ser un mejor hombre, padre y esposo. Sabía que el pasado no se puede cambiar, pero que el presente y el futuro están en sus manos. La boda, que comenzó con una interrupción inesperada, terminó siendo el punto de partida para una vida llena de aprendizajes, honestidad y amor verdadero. Ana y Carlos demostraron que, aunque el camino sea difícil, la sinceridad y el compromiso pueden transformar cualquier historia. Y así, con la certeza de que el amor verdadero se construye día a día, Ana y Carlos siguieron adelante, enfrentando la vida juntos, con la mirada puesta en un futuro lleno de esperanza y confianza. Fin.